En medio de una crisis social, política, económica y ambiental que se agrava más por la crisis sanitaria, Chile vive un momento constituyente. Queremos conocer a los y las convencionales de todas las regiones, sus historias, sus ideas y su conexión con el territorio. Hablar del desafío del diálogo en este proceso que busca construir un nuevo pacto social. Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones por el Diálogo. Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de la segunda temporada de Conversaciones por el Diálogo. Mi nombre es Diego Jofré, soy periodista, editor de redes de Tenemos que hablar de Chile y coordinador de Por el Diálogo. Y hoy estaré conversando con Damaris Abarca, convencional constituyente del Distrito 15, que comprende a las comunas de Codegua, Coinco, Coltauco, Machalí, Doñihue, Rengo, Graneros, Olivar, Mostazal, Requinoa, Mayoa, San Francisco de Mostazal, Quinta de Tilcoco y Rancagua. Bienvenida, Damaris, gracias por estar con nosotros en esta entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Damaris, mira, esta conversación, la idea es poder conocerte mucho más, así que nuestra primera pregunta es, ¿quién es Damaris Abarca? ¿De dónde eres? ¿Dónde creciste? ¿A qué te dedicas? ¿Qué nos puedes contar de ti que a lo mejor no salga en Google o en las redes sociales? Ay, a ver, yo soy una mujer, madre, tengo 31 años, soy renguina, nací en Rosario, en una localidad de la comuna de Rengo, en la sexta región, en mi querido distrito 15. Soy ajedrecista, me he dedicado a eso desde que tengo uso de razón y memoria. He sido tetracampeona chilena adulta, he sido campeona nacional infantil, juvenil. He representado a Chile en 7 Olimpiadas Mundiales y es lo que me he dedicado, pero también he hecho un camino paralelo en la dirigencia deportiva, siendo la primera mujer presidenta de una federación de ajedrez a nivel latinoamericano, ya la Federación Chilena de Ajedrez, la primera mujer árbitra de ajedrez de Chile también. He incursionado en otros ámbitos de la vida y desde pequeña fui dirigente de la Revolución Pingüina en el año 2006 en mi liceo de 14 en Rengo, y luego siempre me he mantenido alerta como activista los últimos años por los derechos de las mujeres, por el feminismo. Creo que ahí está como un poco a grandes rasgos lo que he venido haciendo como deportista, uniéndolo con una política activista, una política lejos quizás de las instituciones, pero que este año yo vi la posibilidad, ¿cierto?, de que se abrieran esos espacios para las personas que veníamos de distintos espacios, quizás por muchos años más alejados de la política institucional. Damaris, y esto es una actividad que tú iniciaste en el colegio, familiar. ¿Cómo fue tu llegada al ajedrez, al activismo? Una mujer pionera en muchos ámbitos. Sí, mira, la verdad que desde pequeña me topé con el ajedrez, porque en mi familia mi mamá y mi papá jugaban. Entonces me lo topé por accidente, digamos. Nunca, nosotros no teníamos muchas expectativas porque la verdad no sabíamos de la envergadura del deporte o del ajedrez como en campeonatos ni nada. Y después en la escuela precisamente me llevaron a competir y de poco nos fuimos dando cuenta de que tenía pasta para esto, pero obviamente no exenta de dificultades porque en nuestra región no habían campeonatos, por ejemplo, entonces yo tenía que viajar muchísimo a Santiago, me acuerdo, una vez a la semana para jugar una partida y poder ir adquiriendo el ranking o el rating, que es como la manera de incorporarse al buen circuito nacional. Un camino bastante, entre comillas, azaroso, de mucho esfuerzo familiar, pero que también en algunos momentos tuve que, o en realidad no pude ir a algunas competencias porque faltaban lucas, que es algo lamentable, pero muy cotidiano en el deporte en Chile. Oye, Damaris, ¿y cómo fue el paso a la política? Me contabas que fuiste dirigente en la Revolución Pingüina en 2006. Eh, Sí, ¿Cómo describirías tú ese viaje desde la dirigenta de la Revolución Pingüina a la Damaris que se enfrenta al desafío de ser convencional constituyente? ¿Qué te movió? ¿Cuál fue tu motor? ¿Cómo ves tú esa trayectoria?
Uy, es súper, yo creo que siempre hay un camino muy largo que vivimos todas las personas, ¿no? Para ser lo que somos hoy en día. Y evidentemente a los 15, 16 años, que yo era presidenta del Liceo Luis Urbina Flores, una identificaba junto a otros compañeros y compañeras que había muchas problemáticas y mucha desigualdad, ¿no? En esa época nosotros hablábamos del pase escolar, Sí. de las ayudas a los compañeros y compañeras que venían de zonas rurales, de que pusieran un lomo de toro para que el ambiente del liceo fuese más seguro, ¿cierto? En su cercanía, y cuestiones que son súper cotidianas, pero que finalmente hoy día, por ejemplo, es una realidad, ¿no? El pase escolar, ponte tú, Claro. o la desmunicipalización, o que se acabara la LOCE en esa época, Que la no Ley nos Orgánica escucha. Constitucional de Educación, y bueno, hoy día es una realidad. Pero luego yo tuve un cambio por ahí cuando entré a la universidad. Yo entré a estudiar filosofía en el año 2007 en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile, porque también siempre he sido muy cercana a la literatura. Y me gustaban mucho estas áreas, ¿no? Estas áreas de reflexionar, de pensar, de buscar preguntas y respuestas. Y bueno, entré a estudiar filosofía y me acerqué mucho más al deporte de alto rendimiento. Yo ya tenía, a los 20 años me convertí en campeona nacional, como te contaba, y me fui a competir a Rusia. Entonces como que me fui alejando un poco de la política o del movimiento estudiantil. No participé tanto. El año 2011, por ejemplo, yo ya había entrado a estudiar Derecho a la facultad de la Universidad de Chile también, ¿Ya? y, y ese año fue como de muchas movilizaciones, ¿te acuerdas? Entonces, Sí. donde aparecieron nombres que hoy día están en la política, ¿no? Camila Vallejo, el mismo Gabriel Boric, Giorgio y Jackson. claro, y fue un año bien intenso, porque estuvimos en paro casi todo el año, pero yo me seguía preparando, por ejemplo, para el Mundial, porque tenía que clasificar a jugar el Mundial a Turquía ese año, el 2012. Ya. Entonces se jugó el verano, desde 2011 a 2012, y, y bueno, entonces me mantuve como muy cerca del alto rendimiento, pero siempre observando lo que se vive o lo que se puede ver afuera, que creo que también es contrarrestar nuestra realidad. A veces es interna, pero también es desde afuera. Y eso yo lo viví mucho más fuerte cuando el 2012, de hecho, en este mundial, me gané una beca para viajar y competir por el mundo. Me fui primero a Cuba, estuve allá entrenando, participando en algunos campeonatos, después me fui a Italia, estuve en España, y claro, yo creo que también ese contraste de realidades, como de saber que si tú, no sé, te enfermas en España, puedes ir a atenderte a cualquier hospital público y es de la mejor calidad, y no está la mejor calidad en los privados, o que cualquier niño o niña puede educarse en una muy buena escuela pública. Siento que eso también influye mucho, ¿no? Como de haber visto, y ni hablar del tema del deporte, o sea, la realidad es muy, muy distinta, no solamente en Europa, sino que en otros países hermanos latinoamericanos también, y por lo tanto creo que de alguna manera fui contrarrestando también eso, nuestro propio país con lo que pasaba afuera a través del deporte, y bueno, ahí yo viajé muchísimo, entonces no fueron un par de países nomás con los que pude contrastar, lo que provocó en mí fue un sentido de, no, hay que hacer algo en nuestro país. Entonces fue como un camino de mucho aprender, de mucho absorber experiencia y luego canalizarlas para poder no solamente identificar problemas, sino también tratar de solucionarlos, porque yo creo, y siempre he sido muy, muy de ese estilo, ¿no? No como de criticar por criticar, sino de que, oye, sabes que yo identifico que existe este conflicto, pero mira, lo podemos cambiar de alguna manera y no quedarse solamente en la protesta finalmente, que estoy muy de acuerdo que hay que hacerlo, pero también hay que sumarse para solucionar las cosas, ¿no? Y así lo hice en el ajedrez. Y luego en la política ya más institucionalizada, que me puse a disposición de este proceso, ¿no? Que bueno, yo cuando estudiaba Derecho, una de las cosas que no me gustaba era la Constitución, y creo que fue, claro, una de las cosas que me llevó a no seguir estudiando. Damaris, en este proceso que tú describes de deporte, de observar la realidad en otros países, de ponerte a disposición de este proceso, eh,
¿cuál dirías tú que es tu motor principal en esto? ¿Y qué es lo que te mueve a ser constituyente? ¿Cuándo dices, tengo que tirarme, tengo que ser candidata porque esto es muy importante? Mira, yo la verdad que siento que tengo como varios motores, tres diría. Primero es la lucha por las mujeres en general, ¿cierto? Como mujer deportista, como madre, que de pronto uno vive otras esferas de discriminación cuando eres madre o incluso en un sistema muy adultocentrista, entonces creo que va de la mano como con los derechos de la infancia. También es una lucha que yo y llevo trabajando hace algunos años. Entonces, en ese sentido, creo que es por la igualdad, por la igualdad. Una lucha que trasciende, ¿no? Finalmente, eso es lo que buscamos las mujeres y las feministas, que no existan ciudadanos de primera o de segunda categoría y, en el fondo, personas en un mismo territorio. Así que yo creo que esa es la primera lucha. Y la segunda tiene que ver con la descentralización. Yo viví muy profundamente las dificultades de ser una niña de región, una persona de región, cuando fue nuestra región de O'Higgins, la última junto con la región de Aysén en recibir una universidad pública, por ejemplo, y que estando tan cerca de la región metropolitana, sufre de un centralismo brutal, hoy en día también transformada en zona de sacrificio, con escasez de agua y con tantas problemáticas que tenemos en la región. Entonces, finalmente eso también me motivó muchísimo a poder ponerme a disposición de este proceso. Y que va también de la mano, que es el tema ecológico. Yo tengo una mirada bastante ecológica de lo que debe ser la nueva constitución, siendo consciente de la realidad que estamos viviendo a nivel país y a nivel global, ¿cierto? Y que queda tan claro cuando estamos llegando a cifras históricas de temperatura ahora, ¿no? En octubre, nunca antes. Creo que en 80 años no teníamos 32 grados. 80 años. Y que estamos recién comenzando el verano, entonces, bueno, va de la mano, ¿no? Con la escasez de agua, con las sequías que se están viviendo, con la pésima calidad de vida, con el aumento de enfermedades. Entonces, bueno, desde esas tres esferas, creo que son lo que a mí más me motiva a estar hoy día en la convención. Damaris, y esas tres esferas, ¿cómo las ves desde tu región? ¿Cómo ves en el territorio las necesidades de las personas relacionado con lo que tú estabas diciendo recién? Pero además, ¿cómo ves el camino a dar solución a esas preocupaciones desde la Convención Constituyente? Mira, yo creo que esas tres cuestiones, puede ser muy simplista, pero una de las cosas que puede solucionar las tres cuestiones es más democracia, ¿ya? Porque finalmente nosotros tenemos un país que ha sufrido de que se han tomado decisiones sin consultarle a la gente finalmente, y que por muchos años también se han escudado quizás en mantos de engaño, ¿no? De promesas incumplidas, y finalmente ha tenido una serie de consecuencias, porque promesas incumplidas, se va debilitando la fe pública, la gente ya no confía en los políticos, las políticas, porque finalmente no están respondiendo ni solucionando sus problemas, ¿no? Entonces la democracia viene a profundizar las soluciones, yo creo, a estas tres cuestiones, que en el fondo seamos las personas, y evidentemente los grupos que hemos sido históricamente silenciados o históricamente excluidos, que hemos sido principalmente las mujeres, las disidencias sexogenéricas, los niños, niñas y adolescentes, para que, bueno, nos escuchen, propongamos y se solucionen todos los conflictos, ¿no? Por esta desigualdad que tenemos. En temas ambientales también, o sea, yo creo que la democracia ambiental es elemental, que sean los mismos habitantes de los territorios quienes digan si les va a gustar o no una represa, obviamente no, Claro. que una minera, ¿no? Dominga, pero somos los habitantes, en el fondo los que vivimos las consecuencias de
de esos proyectos. Entonces es parte de un todo, y la descentralización, evidentemente, ¿no? Darle más poder, autonomía a las personas, a las regiones, una autonomía que tiene que ser política, pero también tiene que ser económica, ¿no? Por eso que yo creo mucho en la democracia. Soy una mujer profundamente comprometida con la democracia, porque siento que es parte de solucionar esta crisis que tenemos hoy en día, esta crisis que es política, esta crisis que es económica, pero también que es una crisis social profunda, y eso yo creo que con más democracia se puede solucionar. Damaris, hay algo que es muy distinto en la composición de la Convención Constituyente. Distinto, por ejemplo, a lo que ha sido anteriormente el Congreso, distintos espacios de toma de decisiones. Que estábamos acostumbrados a ver otro tipo de personas, hoy hay muchos más colores, muchas más diversidades, muchas más ideas. ¿Cómo ves tú esta nueva experiencia política en el fondo y la existencia de esta mayor diversidad en los espacios de toma de decisión? ¿Qué evaluación haces tú de eso? Bueno, yo siempre he dicho desde el primer momento en que esta diversidad de colores es muy positiva, ¿no? Finalmente estamos representadas hoy en día los distintos sectores de la sociedad, ¿ya? Que hoy día, por ejemplo, sea yo la representante del mundo del deporte, que haya dueñas de casa, que haya personas ligadas al mundo de la cultura, que obviamente también hay abogados, que hay muchos profesores y profesoras. Creo que es la representación de este Chile diverso, es una radiografía transversal de lo que somos finalmente, y es muy positivo porque nos reencontramos como ese Chile diverso, y que lamentablemente, como dices tú, no había ocurrido antes. Por lo tanto, es una situación histórica, pero también muy decisiva, ¿no? De este espacio, de volver a encontrarnos, de volver a unirnos, que, pucha, yo la verdad que estoy súper esperanzada en que saquemos cosas buenas de este espacio. Damaris, y este espacio que es tan diverso también genera un diálogo que es distinto. ¿Cómo has evaluado tú el diálogo que se ha generado al interior del espacio constituyente? ¿Qué destacarías y qué crees tú que hace falta para mejorar también esa comunicación con el que piensa distinto? Y con pensar distinto no me refiero a signo político distinto, sino que de repente dentro de los mismos grupos políticos hay diversidad de visiones. Pero hoy la Convención Constitucional está de alguna forma obligada a juntarse, dialogar y tomar decisiones a lo mejor. ¿Cómo ves tú ese proceso? Sí, evidentemente, yo creo que también ha sido parte de la política como instaurada, ¿no? Una especie de trinchera de tus ideologías, eh, como con ese sentimiento de querer simplemente ganar, que es muy poco deportivo, ¿ah? Porque nosotros en el deporte lo que queremos es evidentemente ganar, pero haciéndolo mejor. No porque lo que hagamos pensemos que es lo correcto, porque en el fondo en el deporte lo que tú haces es lo más honesto. No es que sea lo que tú piensas que es bueno, sino que realmente va a ser bueno si alcanzas el logro. Quizás en la política no es tan así. Y en ese sentido yo creo que lo que le hace falta es buscar nuevas posibilidades. Que yo he visto, sí, por ejemplo, en mi sector, lo voy a salir a defender, yo pertenezco al colectivo del Frente Amplio Más Independientes, y, y en este colectivo no nos quedamos como que algo es bueno o malo per se, por más impopular que a veces sea, ¿ya? Porque a veces como que hay cuestiones que son o muy populares o muy impopulares, pero nosotros igual lo cuestionamos y buscamos quizás una mejor alternativa, ¿ya? No es nada tan blanco ni tan negro, finalmente hay que buscar, y no solamente las mejores posibilidades entre nosotras y nosotros, sino también de lo que escuchamos en expertos, ¿no? Porque aquí hay muchas instancias de escucha, y el diálogo tiene que implicar esa parte de escucha. Finalmente el diálogo no es solamente lo que yo quiero decir y lo que el otro quiere decir, sino que también es escucharnos, ponernos atención y buscar si tenemos puntos en común, y si no, ver si el otro a lo mejor está pensando algo mejor que yo. Y creo que esa generosidad en la política quizás no se ha encontrado tanto, pero yo sí creo que una nueva manera de hacer política la estamos poniendo sobre la mesa hoy día las mujeres feministas,
como con este respeto y esta tolerancia a lo distinto, que creo que es algo propio de lo que postulamos como sociedad, ¿no? Y por lo menos de mi parte, siempre muy con los oídos abiertos. Damaris, tú estuviste en la Comisión de Ética, en donde se tocaron varios temas que tienen relación directa con las posibilidades de establecer un diálogo. Ahí se determinó, por ejemplo, el tema del negacionismo, hubo mucha discusión al respecto. ¿Cómo crees tú que la Convención Constitucional se está preparando para este diálogo? Como en el establecimiento de normas, en el establecimiento de cómo se da la palabra, de si se puede o no decir que alguien está diciendo algo incorrecto. ¿Cómo ves tú esa dinámica que se generó a través de las normas, pero que se va a plasmar ahora en la discusión más de fondo? Sí, bueno, yo creo que lamentablemente hemos tenido algunos espacios como no muy positivos respecto al diálogo, ¿cierto? Han habido sectores que, quizá algunos con nombre y apellido, ¿no? Convencionales, que constantemente han mal utilizado la palabra, siendo incluso violentos, ocupándola para decir mentiras, o incluso para insultar a otros convencionales, ¿no? Eso ha sido lamentable, y la verdad que yo en un comienzo no pensé que iba a ser tan así. Y por lo tanto en la Comisión de Ética se discutió mucho, porque, a ver, este proceso constituyente no tiene una fuerza mediática muy importante, al contrario, se ha habido mermada en nuestro trabajo por un mal manejo mediático o comunicacional, en donde muchas polémicas pequeñas, de alguna manera, se han tomado a la agenda comunicacional, más que el trabajo inmenso que hemos hecho, ¿ya? Y eso se ha notado, por ejemplo, que días en que hemos votado 500 indicaciones, una cosa que no quedó y que ni siquiera existió, es la que da vueltas en los medios y en los noticieros, y etcétera. Por lo tanto, ese manejo, yo creo, mediático, se relaciona estrechamente con cómo nosotras y nosotros los convencionales informamos a la ciudadanía de lo que estamos haciendo. Y entonces ha sido clave en este camino, en el proceso, cómo nosotras y nosotros los convencionales informamos. Y cómo también otros no informan o derechamente comparten noticias falsas. Y en ese sentido pusimos como bien harto atajo en la Comisión de Ética respecto a la difusión de noticias falsas, porque finalmente lo que generan es una mala comprensión del proceso constituyente, y nosotros tenemos un deber de transparencia. Debemos transparentar lo que hacemos y comunicarlo de la mejor manera. O sea, eso es un deber de las autoridades. Por lo tanto, yo me quedé muy contenta con eso de las noticias falsas, porque creo que las noticias falsas en otros países incluso se han convertido en armas que han llevado a presidentes, ¿cierto?, al poder. Y que, bueno, lo pueden hacer acá también. Y bueno, en el tema del diálogo propiamente tal, se ha discutido bastante el tema de la libertad de expresión versus a otras cuestiones, ¿no?, como el negacionismo. Yo creo que la norma del negacionismo, más bien la definición, no quedó del todo correcta. Presentamos una indicación para arreglarla, pero no flotó, no tuvimos los votos. Y ninguna tuvo el voto, entonces quedó como quedó al comienzo, como la presentamos al comienzo. Claro. Claro, pero era eso, o dejar fuera el negacionismo de la dictadura cívico-militar. Entonces, en el fondo, que hoy día alguien haga apología de crímenes de lesa humanidad como fue la dictadura, por lo menos dentro de la convención no es permitido, y ahí tenemos muchos ejemplos de otros países, ¿no?, como Alemania, que castigan precisamente este tipo de actitudes, ¿no?, porque hay mucho sufrimiento, porque hay una verdad histórica, porque hoy día hay procesos de reparación para las víctimas, para las familias. Entonces es indiscutible que eso no debería proceder en las sociedades democráticas. Y en general, claro, se ha cuestionado que hay como
un menoscabo a la libertad de expresión, pero yo creo que hacen bastante uso y abuso de la libertad de expresión en la convención. Así que la verdad que no sé cuál será ahí la solución. Deben haber personas expertas en mediación que sepan cómo, yo ahora estoy de coordinadora, entonces por favor que alguien me dé tips, cómo manejar grupos que a veces son tan diversos y tan eufóricos o eufóricas en decir las cosas que piensan, o que no piensan, sino que simplemente lo dicen en ese momento, quizás después cuando lo piensan piden disculpas, que eso también ha pasado. Pero yo creo que hay que pensar un poquito antes de hablar. La ciudadanía está expectante y según diversas fuentes de estudio y las mismas personas, muy expectantes para participar. Hay mucho interés en participar del proceso constituyente. Eh, ¿Qué espacios participativos crees tú que van a promover con más fuerza el diálogo con la ciudadanía? Ese contacto y ese escuchar también a la ciudadanía. Mira, primero yo creo que es la semana territorial, porque la semana territorial, bueno, primero que a mí me encanta, ya en mi época de campaña el territorio, hacer terreno era lo que más me gustaba, y ahora tuvimos ya una primera semana territorial donde yo lo pasé genial, volví como llena de energía a la convención, porque las personas efectivamente estaban con la necesidad de, primero, ser escuchadas, pero segundo, de recibir respuestas a muchas interrogantes, muchas dudas, muchos mitos, mucho etcétera. Entonces, y de primera fuente, finalmente las personas se van muy convencidas, porque no es lo mismo decir, oye, es que sabes que leí, que vi en el Instagram, o que vi en el Facebook, y que escuché por aquí, a que te lo diga la propia convencional. Que primero ya eso, la gente se sorprende mucho, porque en general, por lo menos lo que a mí me ha tocado, es que a la gente le sorprende mucho ver a la propia autoridad en el terreno, sentada en la feria comiéndose algo, compartiendo un almuerzo en algún lugar, en las ollas comunes o donde sea. Yo voy a todo lo que me inviten. Y entonces creo que ese es un espacio maravilloso que toda la gente debería aprovechar con las y los convencionales de sus propios territorios, ya participar de los cabildos, participar de las jornadas diversas que hagan. Yo, por ejemplo, trato de ser como más creativa y hago hasta jornadas como de deportivas, de todo, para que la Implicando gente todo vaya a tipo de gente. participar. Sí, pues, y hacer lo que queremos, porque por ejemplo yo no sé, pues quiero que el deporte sea un derecho fundamental, pero entonces no quiero que hablemos solamente de eso, sino que hagamos deporte. Y lo otro que es muy interesante, nuestras salidas a terreno, porque nos vamos a ir los 154 convencionales a terreno, y eso a mí me parece algo que puede ser muy, muy enriquecedor y con un despliegue territorial tremendo. Imagínate, nos vamos a ir a la región del Biobío. Eh, no me sé el itinerario, pero voy a inventar. Vamos a llegar con tú a Conce y después nos vamos a dividir todas las comisiones en la región. Entonces algunas vamos a estar ahí en distintos sectores y ya no vamos a ser solamente 1 o 5, que es lo que pasa en los distritos, sino que te vas a poder topar con todo. Y siempre hay alguien, porque mira, puede ser que algún sector a la derecha no le gusta la izquierda, que a la izquierda no le gusta la derecha, pero tú vas a tener 154 opciones. ¿Cómo uno no te va a gustar? ¿Cómo no te va a Todos emocionar los ir a colores. saludar a tu constituyente favorito favorito? O sea que a alguien le va a gustar. Y por lo tanto creo que eso va a ser algo muy bello, muy, muy bello de participación, donde vamos a hacer otras actividades, por supuesto, donde se van a recibir audiencias públicas. La gente también ha participado bastante en las audiencias públicas. Yo tenía el número, pero ahora se me olvidó, pero eran muchísimas, cientos de audiencias que hemos Mucho, recibido, sí. muchísimas. Y entonces yo tengo mucha esperanza en eso y en estas jornadas nacionales también constituyentes que vamos a tratar de implementar, como un día en que todo Chile esté hablando del agua como un derecho humano. Entonces, creo que bueno, la participación popular siempre va a ser fundamental para la legitimidad del proceso. Damaris, y tú lo mencionabas antes, eres coordinadora de la Comisión de Derechos Fundamentales. Tremenda comisión, bien diversa, con personas de todos los sectores políticos, con personalidades muy potentes, y ya adelantabas una preocupación con respecto a cómo manejar grupos que son muy efusivos con sus puntos de vista y todo.
¿Cómo se están preparando? Porque es una comisión realmente compleja, con temáticas muy complejas, con un listado de derechos y garantías que se van a discutir. eh, ¿Cómo es esta preparación para coordinar el trabajo de una comisión? Sí, mira, a ver, nosotros lo que hemos estado haciendo con Matías Orellana, que es mi Sí, compañero además de distrito, que que también lo ambos somos entrevistamos de... en la temporada Ah, pasada. sí, Sí, bueno, perfecto. Ambos somos del distrito 15 de la región de O'Higgins, nacimos de hecho en el mismo hospital, y, y lo que hemos estado haciendo es tratar de organizar el cronograma, ¿ya? Nosotros tenemos que presentar un cronograma, pero que confluya con el cronograma general de la convención. Entonces, como que tratar de enchufar todo. Y la verdad que nosotros nos presentaron ayer el cronograma general al Pleno y lo vamos a votar probablemente la próxima semana. Y lo otro que estamos tratando de aunar son criterios para las salidas, criterios para la recepción de audiencia, esperando también que se conforme la Secretaría Técnica de Participación Popular, que es la que tiene que recibir los registros de solicitud de audiencia, todo como cuestiones muy administrativas. Y por otra parte, también nosotros nos hemos estado preparando como en trabajo conjunto con las otras coordinaciones, porque entendemos que tiene que haber esta como coordinación de la coordinación, y trabajar de manera conjunta las distintas temáticas, ir más o menos al mismo paso, porque en la primera etapa se dio que muchas comisiones terminamos la audiencia pública y otras recién comenzaron con la audiencia, entonces queremos como tratar de ir al mismo mismo ritmo. ritmo, aunque evidentemente nuestra comisión, la Comisión de Derechos Fundamentales, va a tener un ritmo quizás mucho más que las otras, porque no solamente somos muchas personas, somos la comisión más grande en número de convencionales, somos 33, sino que también somos la que tenemos el catálogo de temas a ver mucho más grande, son como 2 abecedarios de derechos fundamentales. Por lo tanto, ahí estamos tratando de organizar esas temáticas, los tiempos, y la participación ciudadana que también se encaja dentro de este cronograma. Entonces son muchas cosas, pero vamos avanzando bien, hemos recibido además propuestas de los convencionales de la comisión, hemos tenido reuniones con la prensa también para tratar de informar de manera continua todo el trabajo que vamos haciendo y poder escudar también, o sea, poder explicar correctamente a la ciudadanía lo que va pasando. En esta comisión está personalidades, o sea, representantes como Benito Baranda, está Roberto Celedón, Gaspar Domínguez, Patricio Fernández, está Felipe Garboe, La Machi, Francisca Linconao, Valentina Miranda, Bárbara Rebolledo. Es un grupo realmente diverso y que están todas las miradas en el fondo. No veo ningún sector que no esté representado. Va a ser muy interesante poder ver ese proceso. Y escuchar también cómo resuelven el tema de las diferencias, que en el fondo también es algo que la gente está mirando con mucha atención. Y ahí nosotros lo que hemos ido pensando, yo creo que es algo muy estratégico, de ordenar también las temáticas, o de que, por ejemplo, si llegamos a un acuerdo, hay temáticas que probablemente no van a ser tan tensionantes, y cuestiones como tan muy elementales, ¿no? Yeah. Entonces vamos resolviendo, y las que no llegamos a algún acuerdo o se enturbia el camino, bueno, dejémosla al final, porque el asunto es ir avanzando, entonces ir identificando esas cuestiones creo que también va a ser una manera estratégica de poder ir avanzando y no quedarnos estancados con una temática que nos divida mucho, que no nos permita avanzar, así que bueno, ojalá que todo salga bien. Damaris, y para terminar, si tú pudieras darle un mensaje al país para fomentar el diálogo, para que nos escuchemos más en este proceso, ¿qué le dirías? Uy, ¿qué le diría a la gente? Difícil desafío. Mira, yo siempre he pensado que el método dialógico sirve para muchas cosas. De hecho, yo lo aplico en el ajedrez, porque tú primero estás pensando en el tablero, uno siempre piensa consigo mismo. De hecho, la mayoría de las cosas que pasan en el tablero de ajedrez, por ejemplo, no suceden en la realidad, porque uno está pensando, ya, si yo muevo esto, él me va a mover acá, yo voy a jugar acá, si él me juega acá, ¿no? Ya, entonces tú dices, ya, pero voy a ver el segundo, si muevo acá, él me va a jugar acá, él me va a jugar... Entonces uno mueve, y el otro, ¿qué hace? Juega algo que tú ni siquiera pensaste, por ejemplo. Por lo tanto, yo creo que en nuestra sociedad quizás hacemos mucho lo primero, que es dialogar con uno mismo.
Muchas veces cuando uno dialoga con sí misma o sí mismo, no ve la otra versión de las cosas. Entonces yo creo que hoy día en Chile quizás hemos llegado a un punto de demasiada intransigencia respecto a los pensamientos diversos. Y esa apertura mental es muy necesaria para construir una democracia más profunda. Por lo tanto, yo les invitaría a ponerse quizás en el lugar del otro, y a ponerse también en el lugar de la convención, porque hoy día nosotros tenemos un trabajo titánico que muchas veces quizás no hemos sabido informar o transmitir, porque precisamente estamos muchas horas trabajando en la nueva constitución. Entonces, hoy día estamos trabajando por potenciar el equipo de comunicaciones de la convención, que comenzó con una persona, ¿ya? Y que hoy día sea mucho más grande para que la gente pueda participar, para que la gente también sea escuchada, que se respondan las dudas en los distintos medios electrónicos que tenemos, pero también a acompañarnos en este proceso. Hace unos días una periodista me preguntó por la presión de la ciudadanía en una comisión como la nuestra, ¿no? Que encierra el corazón de las movilizaciones sociales. Y yo le dije, no le llamaría presión, yo le llamaría acompañamiento. Porque que la gente esté con nosotros empujándonos o acompañándonos al lado no es una presión para los convencionales, al contrario, es sentirnos realmente acompañados en lo que estamos haciendo y que no lo estamos haciendo solas y solos. Así que eso, mi invitación sería abrir un poco la mente y acompañarnos en el proceso. Bueno, Damaris, nosotros estamos desde Por el Diálogo también tratando de acompañar este proceso, queremos cuidarlos de alguna forma, así que también nos ponemos plenamente a disposición de ustedes para cualquier tipo de ayuda, herramientas de diálogo también. Tenemos un gran equipo y personas que están trabajando permanentemente en esta área y creo que es algo que también se puede aportar. Te doy las gracias nuevamente por habernos dado esta entrevista, fue un gusto conocerte. Y ojalá que podamos seguir acompañando este proceso y ver los resultados que todos estamos esperando con tantas ansias. Así que muchas gracias. Ya, pues, les voy a cobrar la palabra. Por Así que ahí supuesto. nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao, chao a la gente. Chao, Maris, que estés bien.